Bueno, vamos a esta hora a conocer otras perspectivas en torno a este tema polémico por demás en Costa Rica. Por ello tenemos a esta hora vía Skype en primera instancia a la abogada y conocedora en derechos humanos, Soraya Long, quien nos acompaña desde Costa Rica. Abogada, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchísimo gusto. Es un placer recibirla. Y también está vía telefónica desde el mismo país, desde Costa Rica, la presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa en esa nación, Emilia Molina. Y ella además es diputada y jefa de la fracción del Partido Oficialista Acción Ciudadana. Diputada, gracias por estar con nosotros también. Le recibimos cordialmente. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias a ambas, en nombre de todo el equipo, por aceptar la invitación para compartir con nosotros. Quisiera comenzar con la abogada Long. Abogada, ¿cómo queda Costa Rica? Y traigo a colación la frase de la defensora del pueblo. ¿Cómo queda la imagen internacional de Costa Rica en cuanto a respeto de los preceptos humanos al no acatar esta orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reactivar los protocolos que permitirían la fecundación in vitro en ese país? Pues la legitimidad de Costa Rica queda muy a nivel internacional. Costa Rica se ha distinguido por muchísimos años como un país respetuoso de los derechos humanos, como un país que ha marcado pautas importantes en la defensa de los derechos humanos, y esta ha sido una prueba de fuego para el país. Una prueba de fuego porque ante una situación en concreto, en particular, con una sentencia expresa del máximo tribunal de justicia en materia de derechos humanos en el continente americano, Costa Rica no ha podido o no ha querido cumplir con esa sentencia. Esa última frase que usted dice suena lapidaria inclusive, no ha querido, y le voy a preguntar entonces a la diputada Molina, diputada, ¿no ha querido Costa Rica reactivar los protocolos para, desde la perspectiva legal, permitir la fecundación in vitro? ¿Por qué no ha querido? ¿Qué es lo que está pasando en la Asamblea que mantienen congelado este tema? Muy buenas tardes. Yo quisiera decir que el tema no está congelado, está convocado el proyecto en sesiones extraordinarias y está siendo discutido en la Comisión de Asuntos Sociales. De acuerdo al reglamento legislativo, el proyecto no ha logrado avanzar porque los sectores cristianos, diputados de la Asamblea Legislativa, con uso del reglamento, están impidiendo que el proyecto avance. El proyecto está en su tercer día de mociones y hoy los diputados cristianos han presentado 156 mociones a un texto que ellos mismos tienen en la Comisión de Asuntos Sociales sobre el tema in vitro y que estábamos tratando de conciliar entre los diversos sectores para que el proyecto avanzara. Quiero decir aquí que esta diputada de la fracción del Partido Acción Ciudadana, así como la mayoría de los diputados miembros de la Comisión de Asuntos Sociales, estamos comprometidos con el proyecto, estamos a favor de la fertilización in vitro, sabemos que tenemos que cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, pero es un diputado dentro de esa comisión y otros que le acompañan quienes están impidiendo que el proyecto avance. Diputada, ¿hasta qué punto precisamente los votos de esos parlamentarios que usted menciona que son de tendencia cristiana son tan contundentes para evitar que continúe la celeridad de lo que usted menciona están realizando en las sesiones extraordinarias? ¿Cuántos diputados son y esos votos por qué son tan contundentes? Es un solo diputado, pero de acuerdo a cómo está establecido el reglamento, él puede presentar cuantas mociones quiera y lo que se llama un día 137 en la Asamblea Legislativa puede durar muchos meses. Sí quiero decirle que yo como presidenta de la comisión estoy convocando a sesionar extraordinariamente para poder ver esas mociones, rechazarlas si es necesario y poder avanzar el proyecto. Es compromiso de la Comisión de Asuntos Sociales y de la mayoría de sus integrantes, así como del Gobierno de la República, que el proyecto pueda avanzar y pueda ser dictaminado muy pronto para que regrese al plenario de la Asamblea Legislativa y pueda contar con los votos para ser aprobado. Voy a retomar la conversación con la abogada Long, quien nos acompaña vía Skype desde Costa Rica. Abogada, desde la perspectiva de los derechos humanos, para los que tienen el sueño de ser padres, como esa pareja que observábamos en la nota anterior, ¿qué tanto pesa esto? Y sobre todo para el país, ¿hasta cuándo tendría, digamos, la oportunidad de resarcir todo este tema y de implementar definitivamente la fertilización in vitro o exponerse a sanciones más contundentes por parte de la Corte Interamericana? Aquí hay varias situaciones y tenemos que remitirnos a la sentencia de la Corte. El Estado costarricense ha señalado que la única forma de permitir la fecundación in vitro es a través de una ley. La Corte Interamericana en ningún momento, en ninguna parte de su sentencia, habla de la necesidad de una ley
para permitir la fecundación in vitro. Lo que señala la Corte son 3 aspectos fundamentales. 1, que debe eliminarse la prohibición de la fecundación in vitro. Eso no lo ha hecho Costa Rica. 2, que deben darse las condiciones, no habla de una ley, que deben darse las condiciones para que se pueda practicar la fecundación in vitro de acuerdo a los preceptos establecidos en la misma sentencia. Y que el Estado debe vigilar para que los profesionales y los mecanismos que la están practicando estén bajo ciertos estándares. Y 3, que las instituciones públicas dedicadas a la salud deben garantizar prestar este servicio de salud a las parejas o a las personas o a las mujeres que así lo requieran. El Estado costarricense lo que ha decidido es que necesita una ley. Sin embargo, la Corte no hace referencia a eso. Es decir, cuando se dio la fecundación in vitro en este país entre el 95 y el año 2000, no había una ley de fecundación in vitro. Había un reglamento. ¿Ya? Diputada, entonces, quería preguntarle precisamente su opinión en torno a lo que ya nos esgrime la abogada Long, experta en derechos humanos. ¿Por qué entonces no utilizar otra metodología distinta a una ley, al peso que tiene una normativa constitucionalmente hablando, para dar paso a otras variantes que permitan la implementación de la fecundación in vitro? Sobre todo porque, como usted menciona, no hay garantías de que en un tiempo perentorio se realice, digamos, la aprobación que ustedes mismos están buscando, pero que por la normativa legislativa no se ha podido. Bueno, si la Sala Constitucional fue la que prohibió la fertilización in vitro en el país, parecería fácil que un recurso de nuevo ante la Sala Constitucional permita que la técnica se aplique. Yo estoy totalmente de acuerdo con doña Soraya que es indispensable que la caja tenga los servicios para garantizar que la fertilización se dé, que es deseable que la gente no tenga, las parejas no tengan que salir del país a practicarse la técnica. Es su derecho a que el Estado le dé los recursos a las parejas para poder fecundar a través de la fertilización in vitro. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, estoy totalmente de acuerdo que es un derecho humano que tiene que cumplirse, pero yo como diputada tengo en la Comisión de Asuntos Sociales un proyecto de ley que autorizará la fertilización in vitro y que como tal tengo la responsabilidad de ver que ese proyecto se apruebe. Y en esa tarea nosotros estamos trabajando. Una última inquietud, diputada. ¿Qué aducen los parlamentarios o el parlamentario y quienes le acompañan para oponerse a la fecundación in vitro? Mire, estos son los grupos que se denominan Por la Vida y ellos han estado argumentando que debe haber menos gametos, que debe haber menos, etcétera. O sea, es una discusión interminable sobre un tema técnico que a nosotros no nos corresponde y que no hemos logrado avanzar ahí porque lamentablemente el reglamento legislativo nos conduce a nosotros por un camino que es más lento y que no hemos podido, que no quisiéramos que se resolviera de la noche a la mañana, pero que no es así de acuerdo al reglamento legislativo. Ahora sí quiero decir y reiterar nuestro compromiso para avanzar sesiones extraordinarias de muchas horas en las próximas semanas para poder conocer todas esas mociones, votarlas y poder avanzar el proyecto. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos a esta hora. Ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias, igual, muy buenas tardes. Hasta luego. Igualmente, despedimos vía telefónica desde Costa Rica a la presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, Emilia Molina, quien además de diputada es jefa de la fracción del Partido Oficialista Acción Ciudadana. Y también quisiera despedirla a usted, abogada Long, por habernos acompañado, pero antes una última inquietud, muy breve por favor. ¿Es Costa Rica realmente el único país del mundo que prohíbe expresamente la fecundación in vitro o es el único país de América? ¿Existen otras naciones en el mundo que también tienen esa prohibición? Yo había escuchado que había otro país a nivel latinoamericano, no recuerdo, había escuchado que eran dos, que Costa Rica era uno de estos dos, pero sí, lo que sí llama especialmente la atención es que a nivel latinoamericano Costa Rica tiene toda una trayectoria en derechos humanos y que se está jugando su legitimidad frente a la comunidad internacional de estados al no poder resolver esta situación. Y solamente para concluir, a mí me parece que el hecho de que se trate
únicamente a nivel legislativo este asunto y que el Ejecutivo no tome otras medidas como para ir garantizando por otros mecanismos la posibilidad de acceso a este derecho, también hace más grave la violación de derechos hacia las víctimas que en este momento no están pudiendo acceder a los mecanismos de la fecundación in vitro. Señora Long, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora. También ha sido un gusto conocer su perspectiva en torno a este tema. Con muchísimo gusto y muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Despedimos vía Skype desde Costa Rica a la abogada y experta en derechos humanos Soraya Long, con quien conversamos hasta este momento. Así igualmente agradecemos la gestión y la disposición de la diputada Emilia Molina del Partido Acción Ciudadana. Cerramos nosotros así este segmento y hacemos la pausa que corresponde. Al volver, más noticias, por favor sigan ahí.